Alértense 5N. Los casos del día, 129.709 casos positivos informados de COVID. Fallecieron lamentablemente 182 personas. Los testeos del día, me parece que el porcentaje está entre el 60 y pico y 70. 183.622. En Buenos Aires sigue en ascenso, 53.260 casos. En Cava, yo no sé si es un récord, 18.247 casos. En Catamarca, 1.247 casos. Vamos a la provincia de Córdoba, 13.391 casos. Y la ministra se está mesetando la provincia de Córdoba. En Mendoza, 3.930 casos. A ver, subite un poquito para ir a Santa Fe. Y las camas UTI, un poquito más arriba, ahí está. Santa Fe, 9.386 casos, pero a esto hay que prestar atención. En todas las patologías, 47.1% de utilización de camas UTI y en el AMBA 46.1%. Lo que hablaban siempre los médicos especialistas es el crecimiento por goteo de la utilización de camas. Confirmados internados son 2.470 personas. Es un dato a tener en cuenta, siempre hacen hincapié en esto los infectólogos, los especialistas, porque ahí en algún momento el temor está en no tener que apretar el botón amarillo para que las camas no queden completamente ocupadas. Ahora hay un dato que es interesante, porque estas son todas las patologías, todas. No es solamente COVID, no es como era en el 2020, 2021. Esto no es solo COVID. Y también hay un dato que es interesante e importante, es que se requiere menos utilización de oxígeno. Esto lo dicen todos los especialistas. Por eso digo que esta variante Omicron quizás nos lleve de aquí a un tiempo a una endemia. Y dejemos de lado esta pandemia que nos tiene en vilo a todos los argentinos. Hugo Spinelli es epidemiólogo, está en línea. Hugo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, ascienden los casos, son más leves. Esta variante Omicron parece que es más leve. Sí va creciendo por goteo la utilización de camas UTI. Está bien, son todas las patologías, que esto es bueno aclararlo también. Sí. Sí, creo que la última vez que charlamos, Antonio, sí, yo me mostraba optimista dentro del problema que tenemos. Creo que esta cepa vamos a ir saliendo lentamente, ojalá lleguemos a una situación endémica. Es cierto que el coronavirus hasta ahora es una enfermedad muy nueva, sabemos poco de ella, pero yo imagino un escenario positivo y recalco que Argentina está muy bien, con tasas de vacunación mucho mejor que algunos países centrales, donde los movimientos antivacunas son más importantes. Lo que me sigue preocupando a mí es el continente africano, que tiene bajísimas tasas de vacunación y la replicación del virus puede llevar a nuevas cepas. Por lo tanto, me parece que tenemos que entender que la pandemia no es un problema de Argentina, la pandemia es un problema mundial donde Argentina está bien y tenemos que señalar a los organismos internacionales para que tomen conciencia de cubrir las coberturas en África. África hoy es el continente del apartheid en temas de vacunas. Y tenemos que denunciar esa situación en sentido de conservar los valores humanísticos, de que hay un continente que está olvidado, un continente que está marginado y que representa una bomba de tiempo con la posibilidad de nuevas cepas. Por lo tanto, me parece que hay que estar contentos de hacer Argentina. Tenemos una buena noticia en temas de inmunización y de perspectivas de lo que vienen los próximos escenarios, hipotéticamente, y no perder la solidaridad con otros países que están en situaciones muy graves, con una acumulación de vacunas de países centrales que no las están necesitando y que no pueden vacunar porque tienen movimientos de antivacunas muy fuertes. Y esa es la situación, creo que la discusión que tenemos que hacer. Tenemos que sacar la discusión de fuera de Argentina. Me parece que tenemos los argentinos que permitirnos llegar a un acuerdo, que estamos bien en temas de la situación pandémica, y ser solidarios y señalar a otros países que a veces nos marcan con el dedo las cosas que nos faltan, que tienen que ser solidarios ellos.
el tema de las patentes no es un tema menor. Recordemos, Hugo, que en un momento Estados Unidos se vencieron 20 millones de dosis y perfectamente podrían haber ido a África o lo tienen enfrente a Haití, por ejemplo, que tenía pocas vacunas. Totalmente. Es decir, y no solamente que acumulan, sino la otra cuestión, que el Papa lo pidió Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que liberen las patentes. Digo, me parece que la apuesta es hay que liberar las patentes para que los países que puedan produzcan y para que los países que no puedan desarrollen tecnología como para producir en otra pandemia, que ojalá no venga, pero uno no puede negarla, y entonces tener mayores potencialidades. Es decir, recordemos que hay tasas de ganancia de los productores de vacunas exorbitantes. Nuevamente la pandemia sirvió para que aumente la brecha entre los más ricos y los más pobres a nivel mundial. Bueno, recordemos quién compró Pfizer. BlackRock. Sí. Un fondo buitre. Me parece que sí. Es decir, en esas trampas también hay que salir a discutir. Porque es la mejor manera de timbear. Sí. Porque el mundo necesita las vacunas. No es nuevo, ¿eh? Antes de la pandemia también siempre hicieron negocios con la cuestión de los fármacos, con otras cuestiones de otras vacunas. Es decir, hay un complejo médico-industrial a nivel de Estados Unidos que se denunció en los años 80, que es una máquina de hacer dinero. En esos años, ya en Estados Unidos, en Wall Street, se hablaba de $1 médico, porque la industria médica era la más rentable de todas las industrias. Entonces, las vacunas no son ajenas a esto, y frente a eso lo que hay que hacer es un planteo humanista de levantar la exigencia de las coberturas en África, que como continente es el que tiene tasas peores de cobertura. Eso obviamente que nos excede. Hugo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Antonio, igualmente. Un abrazo grande. Vamos rápidamente.